Tengan ustedes muy buenas noches. Antes de iniciar, quisiera hacer llegar el saludo cordial a todos los padres cañetanos. Y por cierto, muy en especial a mi querido suegro, don Nicolás Sánchez. Y también, ¿por qué no aprovechar para dedicar este segmento a la memoria de mi padre, de que seguro muchos han de recordar por su sencillez, su alegría, su noble sentido de caballerosidad y su verbo florido, para la memoria de don Pedro Martínez Robles. Bien, en anteriores ediciones hemos hablado acerca de las incorrecciones en el uso del habla, en el uso oral. Las veces que me ha tocado como docente corregir algunas impropiedades en cuanto refiere al uso del verbo, pues lógicamente he encontrado o se han producido respuestas o se han producido preguntas en todo caso por parte de mis alumnos. Si alguna vez yo he observado incorrecciones como por ejemplo decir que, a ver, por aquí tenemos un ejemplo, decir de una copia, por ejemplo uno manda a sacar una fotocopia y podemos pedir que ésta sea reducida, entonces preguntamos, ¿hiciste que redujeran el documento? Sí, ya lo reducí. Entonces el término reducí es una incorrección, el término correcto debería ser reduje. Y entonces sale la pregunta, ¿no? El alumno dice, ¿pero por qué? Si el verbo es reducir, debería ser reducí. Pues vamos a descubrir que en cuanto al empleo de los verbos es una palabra que cumple una función determinada dentro de la oración y es la palabra más rica en accidentes gramaticales. Cuando hablamos de accidentes gramaticales nos estamos refiriendo a esas variaciones en cuanto a sus terminaciones. ¿Por qué? Porque el verbo presenta pues accidentes de modo, de tiempo, de número, de aspecto. Es decir, si yo pronuncio un verbo en un tiempo presente, será totalmente distinto si lo pronuncio en tiempo pasado o pretérito. Entonces, eso lleva muchas veces a algunas confusiones. Sabemos que el verbo es leer, entonces en algunas ocasiones diremos, en tiempo pasado, el alumno leyó bien. Y algunos preguntarán, ¿pero por qué leyó si en ningún momento decimos leyer, sino leer? Es precisamente porque el verbo es un verbo, digamos, que tiene esa variación. Es un verbo defectivo o en todo caso un verbo irregular. La irregularidad verbal entonces se da porque el verbo puede variar alguna de sus partes. Sabemos que el verbo es una palabra y como tal está compuesta por una parte invariable o una parte fundamental que es la raíz y una parte complementaria que son las desinencias o terminaciones. Por eso no es raro a veces tener dificultades para emplear algunos verbos en algunos tiempos. Habíamos mencionado en alguna oportunidad el ejemplo para el verbo satisfacer, ¿no? En tiempo pasado. Algunos dirán, me satisfació el haberte conocido, pero no es lo correcto. El término sería, me satisfizo. Para poder determinar si un verbo es regular o irregular, pues debe ser comparado y relacionado con los verbos llamados verbos modelos o verbo tipo, que se dan en el modo infinitivo. Los reconocemos, es sencillo, porque los reconocemos por sus terminaciones. Tenemos el verbo, para la primera conjugación, el verbo amar, para la segunda, el verbo temer, y para la tercera, el verbo partir. Entonces, estos son verbos regulares, no experimentan cambios, es fácil utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, yo temo, tú temes, él teme, tememos. En cambio, si tenemos la palabra reducir, si lo comparamos con su verbo modelo partir, la cosa se complica un poquito a veces, ¿no? Decimos, yo reduje y no reducí. Muy bien, quizás en próximas ediciones podamos seguir aclarando las dudas. Los invitamos siempre a comunicarse con nosotros, a seguir siempre la audiencia. Debo reconocer y aprovechar también para agradecer los saludos de los amigos, de las amistades, los colegas, alumnos, que definitivamente siguen el programa Sin Límite y por ende también el don de la palabra. Ha sido un gusto haber estado con ustedes, nos encontramos hasta una nueva edición. Muy buenas noches.